Bueno, pues como les decía, vamos a dejar a un lado la política que nos inunda por todas partes y vamos a mirar un poco al pasado, eso sí, sin dejar de mirar el presente. Castilla y León puede presumir de tener grandes personajes que son marca indiscutible de esta tierra y que llevan años trabajando por mantener las tradiciones y la cultura popular de nuestra comunidad. Quizá el ejemplo más claro, la gran referencia, es el etnógrafo y músico Joaquín Díaz. Él lleva 33 años viviendo en un pequeño pueblo de 100 habitantes de la provincia de Valladolid, en Urueña, donde ha instalado su fundación, su centro etnográfico, que recopila pues lo mejor de nuestra cultura popular y que sirve también para la investigación. Hace unos días cumplía 75 años y hoy hemos querido celebrarlo con él aquí en cuestión de prioridades. Me decía además que a estas horas suele estar dormido, lo cual es un sobreesfuerzo, además que esté hoy aquí. ¿Qué tal, Joaquín Díaz? Muy buenas noches y felicidades. Pues muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo lleva una persona que mira tanto al pasado cumplir años? De una manera muy normal, porque claro, la cuestión de la edad no es algo que uno elija, le han metido en este mundo en un momento determinado y voy cumpliendo pues según el calendario obliga. Ureña es un ejemplo perfecto de que la cultura revitaliza a los pueblos, de que puede dinamizar también a muchas zonas rurales desde un punto de vista también económico. Yo no sé si es un caso de éxito, pero ¿se puede extender este modelo al resto a otros pueblos de la comunidad o es complicado? Yo creo que es complicado porque en el caso de Urueña se han dado unas circunstancias que no son fáciles de explicar. Por ejemplo, Urueña estuvo tan abandonado que tuvo la suerte de que en los años 60 no se destruyera, como se ha hecho en otros pueblos, con la pretensión de que había que mirar el futuro y había que desarrollarse y había que muchas cosas más. Y en Urueña pues no había dinero, había malas comunicaciones, entonces se quedó el pueblo como era en el siglo XIX. Ahí está la muralla casi intacta, digamos. Y, bueno, sí, bueno, se casas, ha restaurado mucho, se ha hecho mucha labor en fin, de mucho trabajo. Hemos tenido en muchas ocasiones simposios sobre la arquitectura popular, sobre el paisaje, pues tratando de convencer primero a la gente que vive allí y después a los que trabajan en ese sentido, en el mundo de la etnografía o de la arquitectura, que es interesante mantener esas señas de identidad que están reflejadas en cómo vivía la gente y como yo creo que es posible siempre ser capaces de compaginar lo antiguo con lo nuevo, pues no me parece tan difícil el respetar todas las cosas del pasado que nos pueden servir, que, como puede ser, por ejemplo, un material de construcción como el adobe, o tal. Ya sé que es difícil, es complicado, tal, pero al final sí se puede respetar todo eso y al mismo tiempo vivir en el mundo, en el siglo XXI. Eso es. Usted, como decía antes, se fue hace 33 años, otras figuras también de la cultura apostaron por este lugar. Se fue allí con todos los bártulos. ¿Cuáles son los obstáculos que usted se ha encontrado para llegar a conseguir, bueno, pues eso, que Urueña ocupe un lugar privilegiado en Castilla y León? Es verdad que el apoyo institucional ha sido también muy importante. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que la Diputación de Valladolid pues, me ayudó desde el principio porque probablemente quienes estaban a cargo de la institución o tenían la responsabilidad pues comprendieron que era interesante el proyecto. El proyecto, por otro lado, no ha sido un proyecto rígido, ha sido versátil y eso yo creo que le ha dado más fuerza. Yo empecé, creo que fue el año 81, 82, a darme cuenta de que hacía falta un lugar de encuentro para la gente que trabajaba en la cultura tradicional, en la tradición, y hacía falta también un lugar en el que los académicos y los simples aficionados pudieran entenderse, que a veces es más difícil de lo que parece. Y entonces empecé con un centro de estudios. A ese centro de estudios siguió un centro de estudios y documentación. Posteriormente se vio que era interesante que hubiera una parte museística también, donde la gente se viera reflejada o tuviera sus emociones particulares al ver todo lo que se había perdido, entre comillas.
Y finalmente todo eso lo unimos a actividades como conciertos, simposios, etcétera. Poco a poco, en 33 años, pues se ha hecho, yo creo que una labor interesante. De convivencia, ¿no? De muchos factores. Efectivamente. Usted ha recorrido muchos pueblos de Castilla y León, también de España, buscando fondos, bueno, también documentos sonoros, tradiciones, canciones populares. Iba a veces con el magnetofón por la calle y se metía en las cocinas de muchas señoras que estaban a las puertas de su casa, les cantaban. ¿Eso se ha perdido? ¿Esa generación se ha perdido ya? Yo creo que no, todavía no. Hay mucha gente que guarda en su memoria, porque la memoria es algo que, a pesar de que hoy día está tan cuestionada por cuestiones sanitarias, pues es algo que dura hasta el final de la vida, ¿no? Y la memoria no se pierde. Entonces, hasta que una persona no la pierde por alguna razón ajena a su propio organismo, su manera de... pues esa memoria está permanentemente generando recuerdos y, al mismo tiempo, posibilidades de transmisión. Y esa transmisión todavía, hoy día, es posible a los jóvenes, a los que son un poco menos jóvenes, y de eso se deberían encargar la gente mayor. Ahora hablamos de los jóvenes, sí. ¿Pero usted cree que en Castilla y León somos conscientes del rico folclore que tenemos, de esta cultura popular? No, pero a lo mejor si hubiéramos sido conscientes lo hubiéramos destrozado. Casi es mejor, yo siempre lo he dicho, digo, es mejor no meternos en demasiados berenjenales y respetar en la medida en que cada uno de nosotros tenemos una tradición dentro, que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros vecinos, y esa tradición yo creo que tenemos que estar orgullosos de ella, pero tampoco es necesario, digamos, ponernos a discutir con el vecino de si esta canción es una jota o es un corrido. O sea que yo creo que hay muchas cosas que simplemente con que seamos capaces nosotros de valorarlo, respetarlo y transmitirlo, pues ya está. Claro, dice que es algo que llevamos dentro, casi de forma innata. Sí. Nuestras abuelas cantaban, nuestras madres lo aprendíamos, bueno, casi sin pensar. Ahora mucha gente mayor canta para adentro. Hay gente que ya no lo transmite. Si queremos acercarnos a esa cultura popular, tenemos que hacer casi un sobreesfuerzo, ¿no? Esa cadena de transmisión se está deteriorando de alguna forma. Hombre, ha perdido muchos eslabones. Pero yo recuerdo que en la época en la que me dediqué precisamente a recorrer los pueblos, pues era casi más difícil que la actual, porque en ese momento mucha de esa gente mayor ya no tenía interlocutores. Y precisamente cuando salí, lo he comentado 1000 veces, cuando salía de grabar a un señor o una señora mayor, los hijos, cuando me despedían, decían, bueno, muy bien, tal, ha pasado un buen rato mi padre o mi madre. Dice, pero yo no le he oído esto en mi vida. Evidentemente había una rotura. Un desinterés, ¿no? Sí, había un desinterés que ahora mismo yo creo que ya no existe. Es decir, ahora sí que hay por lo menos una preocupación porque cada uno de nosotros tenga ese patrimonio listo para usar, pulido y, en la medida en que podamos, pues aumentado con el esfuerzo de otros que a lo mejor nos vienen a aportar. O sea, que sí que percibe ahora que los jóvenes muestran más interés por recuperar tradiciones de los pueblos, por la cultura popular. Evidentemente, evidentemente. Yo, en la época en la que empecé todo esto de la música cantando, en esa época tenía que convencer a mis compañeros de universidad o la gente para la que cantaba en un colegio mayor, de qué era eso. Es decir, ¿quién es este señor que se sienta ahí con una guitarra y nos quiere cantar esas cosas tan raras y tan antiguas y tan poco productivas, ¿no? Claro, porque usted fue cantautor, canción protesta de aquella época. Sí, bueno, protestábamos de casi todo, porque no era una época precisamente para estar feliz con el desarrollo de la cultura. Había muchas carencias, y sobre todo había una necesidad de dar un paso adelante y en este caso no mirar atrás, sino más bien mirar hacia un futuro, y ese futuro lo queríamos hacer entre todos los que estábamos metidos en esa historia,
que era casi toda la sociedad, pero a nosotros, a los cantautores, se nos llamaba así, pues era competencia nuestra transmitir esa ilusión. Tampoco estamos viviendo en estos momentos, digamos, sobre todo la juventud, bueno, pues un momento muy boyante. Yo no sé si usted sigue los estilos musicales actuales, pero esos mensajes reivindicativos, políticos, sociales, ¿los ve ahora en las letras? Los veo en la intención, pero muchas veces no entiendo la letra. O sea, lo veo en la intención porque sí que veo que hay jóvenes que, como es su obligación, están protestando de las cosas que ven mal. Y eso yo creo que es muy positivo. Pero muchas veces ese sentido poético que tenían las letras de los cantautores, pues probablemente se ha diluido en otros esfuerzos. Bueno, y en otros géneros, ¿no? Hay algo que seguramente mucha gente no sepa. Usted tuvo una relación muy especial con la cantante Cecilia. Usted la introdujo en el mundo de la música. La cantante Cecilia murió en un accidente de tráfico en 1978 en un pueblo de Zamora, no muy lejos de Urueña. No, sí, efectivamente. Precisamente. Sí. Yo no sé si usted le marcó, Cecilia, incluso esa trágica muerte. Bueno, hombre, lógicamente de una persona con la que has tratado tanto y a la que has tenido mucho afecto, pues lógicamente su fallecimiento te duele muchísimo, ¿no? Yo lo que hice fue, en el caso de Cecilia, igual que en otros casos de gente que ha venido a pedirme si le podía ayudar en algo, pues ayudarle. Yo no sé si también se considera... sé que algunos folcloristas así lo consideran, el padre de los folcloristas de Castilla y León, porque son muchos los que le piden que guarden su documentación, que sí, lo donan, sí, que bueno, lo depositen allí en el centro etnográfico. Imagino que eso también le reconforta, ¿no? Sí. O sea, yo no acepto lo de padre porque no he sido padre nunca, ¿verdad? Y a veces es malo porque hay una especie de obsesión freudiana por matar al padre y todo eso, y no me apetece que me maten, por lo menos tengo que vivir algún año más. Pero sí que es evidente que la gente que cree en nosotros, en el trabajo que estamos haciendo, y deposita sus materiales en la fundación, pues sabe que los cuidamos bien y que tratamos de difundirlo lo mejor posible. Porque usted se va muy pronto a la cama, me decía antes, a las 9:30 cuando empieza este programa. Sí. Se levanta a las 5 de la mañana. A las 5, sí. Su cabeza sigue pensando un montón, trabajando un montón. Cuéntenos qué es lo que está haciendo últimamente. Bueno, yo tengo un trabajo, digamos, anual que es cumplir con la fundación con 2 simposios y una exposición. Eso lo programo desde el principio del año y luego pues depende de dónde se haga la exposición o de qué materia traten los simposios, pues tengo que trabajar más o menos. En este momento estoy tratando de reorganizar todo lo que hemos recogido durante todos estos años, que es demasiado. Entonces, el problema que podemos tener es ofrecer en la página web, que por cierto es muy visitada por 1,5 millones de personas al año, pues tratamos de ofrecer lo más posible para evitar que los que no necesitan venir a Urueña pues no vengan y utilicen esa página web para conocer todas las cosas que hacemos. Pero me doy cuenta de que necesito reflexionar, ver lo que a lo mejor es un poco inútil en la página, lo que debería estar y no está en estos momentos, es decir, todo eso... Hacer un parón, ¿no? Sí, una reflexión, aprovechando los 75 años, pues una reflexión para ver si podemos mejorar en ese aspecto y ser, como hemos sido en muchos casos, pioneros y en otros, pues un reflejo de la propia sociedad, que sin duda está deseando que alguien haga este trabajo. Estamos escuchando de fondo, no sé si lo escucha, los telespectadores sí, su música y su voz también, Vamos a ver qué le preguntan nuestros tertulianos de hoy. Ángel Cuaresma. Yo pensé que le ibas a invitar a que cantara en directo, pero vamos a meternos le puedes invitar tú, Ángel. No, yo, Dios me libre, porque, en fin. Pero, oye, Joaquín, como nos conocemos desde antes de que vivieras en Urueña, sí. Yo quería preguntarte si en este tiempo en que vivimos, es decir, en pleno siglo XXI, todavía es posible que un ciego
le regale una naranja a una señora que lleva un niño en brazos y el ciego recupere la vista? ¿Eso es posible en el siglo XXI? Pues yo creo que sí. Es decir, me gusta pensar que si los romances han sobrevivido hasta hoy y se siguen cantando en Navidad, por ejemplo, como en el caso de La Virgen y el Ciego, o en otras épocas, o simplemente están en la memoria de la gente, es porque tratan temas que no tienen caducidad. Como los yogures, es decir, son temas de siempre y temas que son muy humanos y temas que interesan y que hasta a los más jóvenes les puede llamar la atención pues un personaje, cómo se comporta ese personaje, cómo reacciona ante determinadas dificultades. Es decir, todo eso yo creo que está presente en la vida de cualquier persona del siglo XXI. Por tanto, no veo la necesidad de olvidar. Hombre, estoy casi seguro de que muchos romances, muchas canciones se han ido perdiendo porque, por un lado, la memoria va flaqueando, por otro lado, las personas que tenían esa función en los pueblos están más cuestionadas, ¿eh? Antes no, antes eran las personas que tenían la memoria de todos. Y aunque sí que en cierto modo está debilitándose un poco la tradición, yo confío en que la misma fuerza, el mismo contenido de esa tradición es la que va a permitir que se mantenga, por lo menos en buena parte. Laura. Buenas noches, Joaquín. Encantada de escucharle, aunque sea sin música de fondo. Se ha hablado aquí, se ha hecho varias referencias a los jóvenes. Se habla mucho de relevo generacional en el mundo empresarial. Yo no sé si en el mundo de la etnografía hay relevo generacional ahora mismo, si hay jóvenes que están con tendencia a conservar y a realizar un poco la labor que ustedes y usted en concreto está desarrollando. Y una curiosidad, cuando dice que hay familias, hay personas que le han confiado elementos de la tradición, guárdamelo usted, porque seguro que está custodiado y que está en muy buenas manos. ¿Qué podemos encontrar en casa que podríamos sacar de casa y llevarlo precisamente y dejarlo en sus manos? ¿Qué tipo de cosas? Primero los jóvenes y luego, ¿qué podemos llevarle? Sí, hombre, yo creo que sí que hay relevo y de hecho yo cada día estoy viendo gente que se presenta allí, algunos jovencísimos, otros muy rompedores con lo que es la tradición. A mí me encanta ese tipo de personas que quieren hacer una aportación personal, ¿no? Eso creo que lo hice yo en su momento y traté de hacerlo bien y yo creo que hay que respetarlo. También hay gente que está trabajando desde la universidad, desde el mundo académico, y yo creo que confío en que va a ser una generación muy buena y que mucho mejor que la que a lo mejor tuvimos en esa época en la que yo trataba desde los escenarios de decir, escuchadme que esto es bueno y tal. Y la segunda parte... ¿Qué podríamos llevar? Yo creo que, decía antes, que cada uno de nosotros tenemos un repertorio propio. Siempre digo que las canciones las recordamos más que por las canciones mismas, o por el texto, o por la música, por el momento en el que las aprendemos. Y eso es muy importante. Y yo creo que cada uno de nosotros, no voy a decir que todas las noches, pero de vez en cuando, hacer un examen de conciencia de qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que nos han transmitido nuestros padres o nuestros abuelos, cuánto de eso lo hemos desechado porque a lo mejor no nos servía, pero cuánto hemos atesorado y lo tenemos ahí preparado para en un momento dado. Yo siempre me acuerdo, y lo digo porque estoy orgulloso de ello, que muchas veces hablo con refranes. Y esos refranes los aprendí de mi madre o de mi abuela. Es decir, que son cosas que han marcado mi manera de hablar, de pensar, de ser oportuno en determinadas cosas. No hay nada mejor que un refrán oportuno en su momento adecuado, ¿no? Entonces yo creo que esas personas que quisieran aportar algo a la Fundación
Lógicamente los que más han trabajado en ese aspecto, porque han grabado mucho y son los que aportan esas grandes cantidades de material grabado. Pero cualquier persona, y de hecho está sucediendo, cualquier persona que tenga un romance, que tenga un cuento que él piense que no lo ha visto en ningún sitio, que solamente se lo había oído a su abuela, ¿no? Pues esa persona es bienvenida y nosotros le damos luego la importancia que merece a todo ese material. Y Joaquín, en ese repertorio propio o particular, ¿qué canción, qué instrumento musical es el que a usted todavía cuando lo escucha o lo oye le genera una sensación especial? Hombre, yo he sido, como todos los cantautores de mi generación, he sido guitarrero, es decir, que yo he aprendido la guitarra, pero todavía hay gente que cuando ve los instrumentos del museo dice, ¿y toca usted todos los instrumentos? Pues no, evidentemente, y además muchos de los que toco los toco mal. Sí que es cierto que hay instrumentos que incluso me han provocado esa sensación de que hemos hecho algo interesante, ¿no? Como la zanfona. Yo cuando empecé con la zanfona, pues lo hice gracias precisamente a un médico de aquí, don Luis de Castro, muy conocido, que de vez en cuando, vamos, venía un señor de Monforte de Lemos, que era muy amigo suyo, que por cierto dejaba el coche fuera de Valladolid porque no le gustaba el tráfico y tal, entonces dejaba el coche y había que ir a buscarle allí, ¿no? Y ese señor fue el que me vendió la zanfona primera. Yo hice lo que pude con la zanfona, pero en este momento tengo un sobrino se lo iba a decir ahora que, mismo, que es de otro planeta, es decir, es como Nadal pero con la zanfona. Y yo estoy orgullosísimo de que no solamente por ser sobrino mío, sino porque es un gran músico, haya sido capaz de sacar todas esas cosas que estaban ahí ocultas. Hay relevo, Laura, hay relevo. Sí, sí. Manuel. Simplemente, señor Díaz, desde luego, yo no sé qué me asombra más, qué me sorprende más de usted, si su labor intelectual o que lleva usted trabajando desde los 63 años hasta ahora. Tremendo. Simplemente una pregunta, yo que soy un poco de la generación suya, universitaria, posuniversitaria, yo, aparte de su labor, lógicamente, de investigación que irá destinada a las universidades, a determinados sectores muy concretos de las universidades, yo en mi época aquella me acuerdo que yo escuchaba sus canciones, su literatura de Cordel, etcétera, etcétera, y yo lo escuchaba no solo como ahora en Radio Clásica, que emite música buena, o Radio 3, sino en radios populares, en muchas emisoras de radios normales. Y sin embargo, ahora me da la impresión de que no se escuchan a ese tipo de radios. Se ha perdido ese tipo de escuchantes, ese tipo de gente. Sí, pero no por culpa del repertorio, sino que han variado mucho las ofertas musicales, ¿no? Es verdad que yo alguna vez me lo han dicho y lo he pensado y es cierto. Cuando yo salía cantando para los niños en la televisión española, que era una solo, pues me veían 7 millones de niños merendando con los abuelos y eso ahora casi es imposible. O sea, uno tiene un récord si a lo mejor le ven 500.000 personas cuando sale en televisión, ¿no? O sea que ha cambiado todo, ha cambiado todo. Y yo creo que probablemente tiene que volver esa radio especializada, que ya está empezando a funcionar, ¿no? Entonces, como uno puede elegir lo que quiere hoy día, hay que ir a ese camino, ¿no? El que uno pueda elegir las cosas y desechar las que no le interesen. Señor Díaz, ¿usted personifica la transición entre la canción protesta y el folk? Bueno, yo desde el principio, aunque era, digamos, estaba entre esos cantantes de protesta, porque ya digo que protestábamos de todo, protestábamos, por ejemplo, de por qué solamente los cantantes cobrábamos el 3% cuando hacíamos casi todo, y se lo llevaba todo la casa de discos, tal, como dice Paco Ibáñez, nos engañaban, ¿no? Bueno, siguen engañándonos, pero vamos, ahora ya nos da lo mismo. Pues es probable que a partir del momento en el que empiezan a llamarme padre del folk y todo eso, ya me colocan en ese apartado, ¿no? de lo folk. Y por otro lado, el tener amigos en América que hacían lo mismo, pues me llevó a ese camino. Una última pregunta. ¿Un etnógrafo es un nostálgico del pasado?
No, No. un etnógrafo tiene que ser un notario del presente que mira al porvenir. Lógicamente se apoya en el pasado, pero tiene que ser una persona muy consciente y levantar acta notarial de todo lo que está pasando. Pues Joaquín Díaz, queremos celebrar hoy aquí su cumpleaños. No hemos traído la tarta, Bueno. el regalo nos lo ha hecho usted a nosotros Bueno. y a los telespectadores. Gracias. Gracias de verdad por estar en Cuestión de Prioridades y que descanse esta noche. Hoy va a dormir un poco regular. Mañana a las 6 de la mañana, ¿no? O 7. Me levantaré un poco más tarde. Muchas gracias, de verdad. Gracias.